San Antonio es una de las ciudades de más rápido crecimiento de Texas, lo cual exigió la construcción de una de las redes de autopistas estatales más sofisticadas de todo el país. Desgraciadamente, el aumento del tráfico a menudo conlleva el aumento de accidentes. Y uno de estos trágicos casos fue el de un muchacho adolescente, hallado muerto una mañana cerca de la autovía 281. Nadie merece morir solo en la cuneta de una carretera, aunque su último suspiro lo comparta con un extraño. Los investigadores dedujeron que le había atropellado frontalmente un vehículo a motor. Las lesiones del cuerpo, la ausencia de calcetines en los pies denotaban que había rodado por la autovía, lo cual nos llevaba a la conclusión de que le había atropellado un automóvil. La policía descubrió las zapatillas del muchacho en una elevación de la autovía 281, junto con un calcetín y un collar roto. Pero no había pruebas que indicaran la velocidad del vehículo. No se puede determinar por la fuerza del impacto si la víctima ha perdido los zapatos. Es un hecho frecuente en los accidentes con peatones y vehículos a motor. La policía identificó a la víctima. Se trataba de Rafael García, de 17 años, un jugador de fútbol americano y destacado estudiante en el Instituto Southside de South Central, Texas. Me afectó mucho. Me pareció un sueño que pronto me despertaría, porque sinceramente hablé con él el día anterior y me dijo: sí, vendré al entrenamiento de fútbol y tal, pero de pronto había muerto. Rafael tenía 6 hermanos y vivían todos con su madre. Su familia era pobre y Rafael trabajaba los fines de semana para ayudar a los suyos. Mike Harrison era el entrenador del equipo de fútbol de Rafael. Fue él quien dio la noticia de la muerte de Rafael al resto del equipo. Una de las responsabilidades más duras de un profesor y entrenador es enfrentarse a un grupo de jóvenes a los que has tomado afecto y después decirles que uno de sus compañeros ya no volverá a estar más con ellos. Nuestros muchachos se quedaron destrozados, lloraron mucho y la semana siguiente, 10 días después, todo era pura emoción para ellos. A partir de la temperatura corporal y el grado de rigor mortis, los investigadores estimaron que atropellaron a Rafael sobre la medianoche. Ya que nadie informó del accidente, se registró oficialmente como un atropello con fuga. En la autopista, los investigadores hallaron pruebas para determinar el lugar en que se encontraba Rafael cuando le atropellaron. A partir de los restos hallados, quedó claro que estaba en un lado de la carretera. No había pruebas de ninguna clase que indicaran que Rafael caminara por el firme, o ni siquiera cerca de él. No había marcas de frenazos que indicaran que el conductor del vehículo hubiera intentado parar antes o después del accidente. La policía encontró fragmentos de cristales rotos y plásticos, así como 7 raspaduras de pintura roja sobre la carretera y en la hierba. También hallaron un retrovisor roto. Todos los fragmentos estaban limpios. No habían acumulado polvo, tampoco mostraban rastros de lluvia, estaban limpios, de modo que pensamos que estaban relacionados con el mismo accidente. Encontrar estos restos en una autovía tan frecuentada, en el cruce donde se cometió el crimen, era una labor muy compleja. Por ello, los investigadores no eran optimistas, ya que la mayoría de accidentes con fuga se quedan sin resolver. En general los causa un vehículo a motor y casi todo el mundo tiene uno. Es como buscar una aguja en un pajar. Cientos de personas asistieron al funeral de Rafael García. Todo el mundo le recordaba como un atleta que daba preferencia a sus estudios sobre el deporte. Para Ralph, su educación era lo primero, incluso antes que el fútbol. Recuerdo que una vez no fue al entrenamiento porque tenía deberes que hacer. Era una buena persona. Mucha gente le quería y le echaremos mucho en falta. Queremos que el responsable de su muerte cargue con las consecuencias y no escape de la justicia, como si nada. La autopsia desveló que Rafael tenía una fractura de cráneo y otros traumatismos en la cabeza. Ello sugería que estaba de cara al tráfico cuando le atropellaron. El forense también encontró grandes hematomas en forma de barra en los muslos de Rafael.
Daba la impresión de que los causó el parachoques delantero de una camioneta o un 4x4. Eran una especie de lesiones tipo. Una parte del parachoques le golpeó el muslo derecho y probablemente dio la vuelta al parachoques, y la otra parte de este le golpeó en el muslo izquierdo. Las pruebas toxicológicas de drogas y alcohol arrojaron todas un resultado negativo. ¿Pero por qué Rafael caminaba por la autovía 281 a altas horas de la noche? Los investigadores descubrieron que una amiga de Rafael le dejó en su casa sobre las 10 de la noche. Pero su amiga dijo que Rafael no entró en la casa, sino que se puso a caminar hacia la autovía 281. Solía ir andando a lo que llamaban la tienda de la esquina. Y como vivían en el campo, estaba un poco lejos. Ni él ni su familia tenían coche, así que siempre solía ir andando a la tienda. Atropellaron y mataron a Rafael en la autovía 281, solo a unos centenares de metros de su casa. Las únicas pistas sobre la identidad del conductor eran unos minúsculos fragmentos de cristal, plástico y pintura roja, presumiblemente de la parte frontal del vehículo. El detective José Trevino trabajó en la industria del automóvil antes de ingresar en la policía. Estaba especialmente interesado en el retrovisor del lado del pasajero, que se encontró cerca del cuerpo de Rafael, en el que figuraba un emblema grabado. Lo reconocí. Era el emblema de la Chrysler. Por lo tanto, supuse que se trataba de un vehículo Chrysler. Los investigadores comprobaron el número de serie del retrovisor. Este provenía de una camioneta del modelo Dodge Ram, fabricada entre 1999 y 2002. Para la mayoría de personas que no pertenecen a la industria automovilística, estos números no significan nada, pero para un ingeniero estos códigos son como una identificación, como el carnet de identidad o el ADN. Aunque la comprobación redujo considerablemente la amplitud de la búsqueda, aquellas camionetas eran muy populares. Era como buscar una aguja en un pajar, porque las camionetas Dodge se usan mucho en Texas. Conocer su año de fabricación simplificó la búsqueda, pero eran muy abundantes y pensé que sería imposible encontrarla. En el año 2000, vendimos unas 33.000 camionetas Dodge Ram solo en Texas. Una de cada 6 o 7 camionetas que fabricamos. Pero los investigadores consiguieron concretar aún más su búsqueda porque sabían que el Dodge Ram en cuestión era rojo. Los compañeros de equipo de Rafael se ofrecieron para ayudar a encontrar el vehículo. La persona que dirigió la búsqueda fue nuestro capitán, Gilbert Gossett. Jugaba de linebacker medio y era muy amigo de Ralph. Nos dijo, veréis, esto no puede quedar así, por lo menos encontraremos algo. Y me sabe mal encontrar a ese conductor porque mató a uno de nuestros hermanos. Somos una familia. La policía recurrió a anuncios en los medios locales para solicitar a los talleres mecánicos y a los ciudadanos responsables que buscaran una camioneta Dodge roja con daños en su parte delantera. Curiosamente, ningún taller local informó que hubiera reparado una camioneta de color rojo. La policía también envió una petición a todos los departamentos de policía a escala nacional en un intento de localizar la camioneta roja. Pero la primera pista que apareció provino de uno de los compañeros de curso de Rafael. Dijo que el novio de su madre llegó a su casa la noche del accidente y les comentó que había atropellado a un ciervo en la autovía y que la policía podía detenerle. Así que se fue y no le volvieron a ver. El hombre se llamaba Robert Huffman, un obrero de la construcción de 49 años. Los datos de su vehículo indicaban que poseía una camioneta Dodge Ram roja fabricada el año 2000. Según la novia de Huffman, este desapareció la mañana después del accidente y dijo que no tenía ni idea de dónde había ido. El tiempo es esencial cuando intentas resolver esta clase de crímenes. Sabiendo que la camioneta era nuestra principal prueba y que circulaba por ahí tranquilamente, estábamos perdiendo pruebas físicas. Para empeorar las cosas, Huffman no tenía tarjetas de crédito ni de otro tipo. Así que la policía no podía seguir sus pasos.
En estos casos jamás se debe perder la esperanza, porque nunca se sabe qué información puede aparecer, quién puede llamar, qué se puede encontrar, incluso años más tarde. El principal sospechoso del atropello con fuga de Rafael García, de 17 años, era Robert Huffman, un obrero de la construcción que tenía el tipo de vehículo que la policía estaba buscando. Al comprobar su ficha, se comprobó que Huffman había sido detenido 2 veces por conducir en estado de embriaguez y acababa de cumplir 2 años de cárcel por violencia armada. La atención de los medios suscitó una pista anónima. Alguien comunicó a la policía que Huffman se encontraba en un bar de la zona la noche de la muerte de Rafael. Cuando los medios difundieron la descripción de la camioneta, llamó una mujer. Dijo que sabía que había estado en el bar aquella noche. Salió del local entre las 10:30 y las 11 y conducía una camioneta roja grande en la dirección en la que mataron a Rafael García. Huffman abandonó la ciudad inmediatamente después del accidente y estaba en paradero desconocido. Debo decir que hay que ser muy desalmado para salir corriendo cuando sabes que has matado a alguien. Bueno, supongo que no se le ocurrió pensar que había una familia de por medio. Durante semanas no hubo progreso alguno en la investigación, pero al cabo de casi 3 meses, los investigadores recibieron otra pista. Esta vez, de un agente de policía a 1.600 kilómetros en el condado de Sumner, en Tennessee. Localizó una camioneta roja con matrícula de Texas en el aparcamiento de un motel barato. Un hombre que correspondía a la descripción de Huffman se alojaba en el motel bajo otro nombre. Dio el nombre de Robert Hocum y más tarde reconoció ante la policía que no era su verdadero nombre, así que al principio le detuvieron por usar un nombre falso. Huffman negó toda participación en el atropello con fuga de Rafael García y una vez más alegó que había atropellado a un ciervo. Cuando la policía inspeccionó su vehículo, advirtió que el faro frontal izquierdo estaba intacto, así como la cubierta de plástico del intermitente. Como habían pasado 2 meses y medio, el viaje a Tennessee no aportó pruebas forenses. Pero los investigadores tenían los 7 fragmentos de pintura roja de la escena del crimen. ¿Era posible que provinieran de la camioneta de Huffman? Martínez midió los 7 fragmentos de pintura. Medían aproximadamente 1 centímetro de largo. Martínez y sus colegas advirtieron un detalle. En diversos puntos de la parte delantera de la camioneta de Huffman faltaban trozos de pintura. Así que Martínez inició el laborioso proceso de intentar encajar los fragmentos de pintura en las raspaduras de la camioneta. No estaba seguro de dónde iban a encajar exactamente los fragmentos. Las probabilidades eran astronómicas. Era casi como un juego, intentar colocar las piezas de un rompecabezas, intentar encajar los fragmentos en su lugar en la camioneta. Los fragmentos estaban mellados, así como el metal de la camioneta. Parece increíble, pero Martínez descubrió que los fragmentos provenían de la camioneta de Huffman. Y encajaban perfectamente. Un encaje físico es lo único seguro en la ciencia forense. Sus probabilidades son astronómicas. No existen estadísticas que puedan calcular o duplicar las posibilidades de encontrar 2 fragmentos idénticos. Pero es lo único que para un forense pueda considerarse seguro. Es mejor que el ADN. Los fragmentos de pintura encajaban perfectamente. Fue como hacer un home run, como llegar hasta la 9ª base recorriéndolas todas. Pero los investigadores aún se planteaban una pregunta. Si el vehículo de Huffman atropelló a Rafael García, ¿por qué no había daños en el faro y en el intermitente? Encontraron la respuesta en el cobertizo de su casa de Texas. Fuimos a casa de Robert Huffman y en el cobertizo vimos una camioneta Dodge del 95 que le faltaba el intermitente izquierdo del lado del pasajero. Al parecer, Huffman poseía otra camioneta, una Dodge Ram de 1995.
Curiosamente, el modelo de 1995 era parecido al rojo del 2000. Hasta tal punto que los intermitentes de ambas camionetas tenían unas dimensiones exactas. La longitud, anchura y grosor, todas las proporciones, los puntos de encaje estaban en el mismo lugar en ambos vehículos. Buscamos una camioneta del año 2000, le quitamos el intermitente e insertamos otro del modelo de 1995 y encajaba perfectamente. Pero incluso con esta prueba, el caso no estaba resuelto. La fiscalía tenía que demostrar al jurado que Huffman conducía aquel vehículo. En los accidentes con fuga, si consigues localizar el vehículo, has hecho la mitad del trabajo. Aún nos quedaba por demostrar quién conducía el vehículo en aquel momento, porque no tenía por qué ser necesariamente su propietario. Aunque los investigadores ya podían demostrar que la camioneta roja de Robert Huffman era el vehículo que mató a Rafael García, aún tenían que probar ante un jurado que Huffman conducía el vehículo. Para conseguirlo, los investigadores tenían que reconstruir los movimientos de Huffman la noche del fatal accidente de Rafael García. La amiga de Rafael dijo que le dejó en su casa sobre las 10 de la noche. Pero Rafael no entró en la casa, sino que volvió andando a la autovía 281. Presumiblemente, se dirigía al supermercado que había a poca distancia. Los clientes de un bar de la zona declararon que Huffman estuvo bebiendo allí aquella noche y salió del local entre las 10:30 y las 11. Un cliente del bar dijo que Huffman se montó en su camioneta roja y se dirigió hacia el sur, por la autovía 281, hacia su casa. Rafael caminaba en dirección norte por la autovía 281, aproximadamente en el mismo momento. Las pruebas forenses demostraban que la camioneta de Huffman salió de la carretera hacia el arcén y golpeó a Rafael, que salió volando a una distancia de 12 metros hasta el fondo del talud, muriendo instantáneamente. No había marcas de frenazos. La fiscalía afirmó que Huffman siguió conduciendo, pero dejó atrás unos minúsculos fragmentos de cristal, plástico y pintura junto con el retrovisor del lado del pasajero, lo cual permitió identificar la marca, modelo y color de la camioneta. Al llegar a su casa, dijo a su novia que había atropellado a un ciervo. Quitó el intermitente roto y lo reemplazó con el intermitente de su otra camioneta. Al día siguiente abandonó el estado y viajó 1.600 kilómetros hacia Tennessee, esperando que el caso se olvidara y archivara. Pero demasiadas agencias policiales le estaban buscando. Fue como un alineamiento de planetas, porque una serie de pequeñas pruebas consiguieron montar un caso sólido. Y por fin, todo encajó perfectamente. Los fragmentos de pintura hallados en la escena del crimen encajaban perfectamente en la camioneta de Huffman. Y la forma del parachoques también encajaba con las heridas de Rafael. Comparamos la altura del parachoques de la camioneta con la altura de las heridas en el cuerpo de Rafael y encajaban perfectamente. En febrero de 2006, juzgaron a Robert Huffman y le condenaron por no detenerse a prestar ayuda en un accidente. A causa de sus anteriores delitos por conducir en estado de embriaguez, le condenaron a la pena máxima, 20 años de cárcel. No confesó nunca, nunca mostró señal alguna de remordimiento y encima se enfadó por ser juzgado por estos delitos. Los investigadores dijeron que sin la ciencia este caso, como la mayoría de accidentes con fuga, seguramente jamás se habría podido resolver. Es muy raro conseguir un encaje físico, y resolver el caso y obtener una condena es todavía más raro. Este caso me demostró la determinación de la policía, que no dejó piedra sin remover, que examinó a fondo la escena
e hizo un gran trabajo. Y evidentemente, la serie de pruebas halladas en este caso fueron de gran ayuda. Fue un caso entre 1.000.000. Como he dicho, fue un milagro, pero gracias a Dios lo resolvieron. Nadie en el pequeño pueblo de Elmsworth olvidará jamás la mañana en que Margaret Holloway abrió su puerta y encontró a su esposo muerto, de pie frente a ella. Era martes, eran las 6:15, y el té aún no había terminado de hervir. Margaret tenía 61 años. Era maestra jubilada. Desde hacía 3 años vivía sola en aquella casa antigua de ladrillos rojizos, situada en la colina más alta del pueblo. Tenía un huerto al fondo, un perro dormilón que se llamaba Bishop, y una rutina tan meticulosa que los vecinos podían poner en hora sus relojes con ella. A las 6:15 en punto, abría la puerta principal para recoger el periódico. Pero ese día, en vez del habitual periódico doblado y el aire fresco de la mañana, había algo más. Alguien más, una figura, alta, inmóvil, cubierta de tierra seca, con los ojos abiertos y el rostro absolutamente inconfundible. Era Harold, su marido, muerto desde hacía 4 años. Margaret no gritó, no se desmayó, ni siquiera retrocedió. Simplemente dejó caer la taza de té que llevaba en la mano. El sonido del cristal rompiéndose sobre las baldosas frías fue el único testigo de que lo que ocurría no era un sueño. Harold Holloway había sido enterrado con traje azul marino, una corbata verde oliva, y en un ataúd de roble pagado con los ahorros de toda una vida. Margaret lo había velado llorado y acompañado hasta el cementerio. Las fotos del funeral aún estaban enmarcadas sobre la repisa de la chimenea, y sin embargo, ahí estaba, de pie, delante de su casa, con el mismo traje, con los zapatos llenos de barro seco, y con una expresión vacía como si no recordara cómo se caminaba, cómo se hablaba, cómo se estaba vivo. Los primeros minutos fueron un torbellino de incredulidad. Margaret pensó que tal vez era una broma cruel, una alucinación senil, o alguna pesadilla demasiado real. Pero cuando Harold inclinó levemente la cabeza y susurró algo incomprensible con los labios agrietados, ella entendió que no era ninguna de esas cosas. Era real, y no estaba solo. Esa misma mañana en la comisaría del distrito, un hombre sin identificación fue encontrado caminando descalzo por la autopista, cubierto de rasguños diciendo que había estado bajo tierra pero que ya no lo estaba. A 3 kilómetros de allí, en la cafetería del viejo ferrocarril, una mujer que había sido reportada como desaparecida en 1998, entró por la puerta como si nada con el mismo vestido que usaba el día de su desaparición, sin una sola arruga más en la piel. Los informes comenzaron a llover. Primero fueron rumores, después llamadas telefónicas. Y en cuestión de horas los noticieros locales ya lo decían en voz alta. ¿Qué está pasando en Elmsworth? ¿Por qué están apareciendo personas que han sido dadas por muertas hace años? ¿Y por qué están regresando a sus casas, caminando? Pero volvamos a Margaret. Apenas logró recuperar el aliento, lo dejó entrar. Harold se sentó en la misma silla que solía ocupar para leer el periódico. No hablaba, no respondía preguntas, solo miraba al vacío. Sus ojos eran los mismos, pero algo en ellos estaba roto. No vacío, roto. Como una bombilla que aún emite un leve destello, pero está a punto de apagarse. Margaret llamó a su médico. El médico llamó a la policía. La policía llamó al forense. Y cuando finalmente el forense comparó las huellas dactilares, no había error. Era Harold, el mismo hombre al que él mismo había examinado y certificado como fallecido 4 años atrás. El expediente estaba ahí. Autopsia. Causa de muerte: insuficiencia cardíaca. Lugar del entierro: parcela 42. Cementerio municipal. Fecha de defunción: 12 de octubre. Y ahora, 4 años después, Harold Holloway estaba sentado en su cocina mirando el reloj de pared con una mirada perdida. Y completamente vivo. Los medios nacionales no tardaron en llegar. Las cámaras se agolpaban frente a la casa. Los periodistas hablaban de milagro, de experimento biológico o incluso de fenómeno paranormal.
Algunos dijeron que era una farsa elaborada, una campaña de marketing para alguna serie de televisión. Pero quienes conocían a Margaret sabían que aquello era real. Dolorosamente real. Esa noche, Margaret no durmió. Se quedó sentada frente a Harold, hablándole suavemente como si intentara despertarlo de algún letargo invisible. Le preguntó si recordaba su nombre, si sabía dónde estaba, qué día era. Él no respondió, hasta que alrededor de las 2 de la mañana murmuró 3 palabras, apenas audibles, pero suficientes para helarle la sangre. No es solo uno. Margaret se inclinó hacia él sin entender. ¿Qué dices, Harold? Que no es solo uno. Él no respondió más. Sus ojos volvieron a nublarse, pero Margaret ya no necesitaba más respuestas, porque en ese mismo instante, un mensaje llegó al teléfono fijo de la casa. Un mensaje que no debía existir porque el número estaba dado de baja desde 2019. El mensaje era una grabación, una voz distorsionada, un susurro casi inhumano que decía: «Dejaste la puerta abierta, Margaret». El auricular cayó al suelo. Y fue entonces cuando la luz del porche se apagó sola. ¿Y la puerta delantera? ¿Esa que Harold no había tocado cuando apareció? Volvió a abrirse. Margaret corrió a cerrarla, temblando, desesperada. Pero al asomarse por la mirilla, lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. No había una figura. Había 3. Todas inmóviles. Todas cubiertas de tierra. Y todas con trajes antiguos. Como si hubieran salido directamente de sus propias tumbas. Uno de ellos levantó la mano y golpeó la puerta suavemente. 1, 2, 3 veces. Golpes huecos. Lentos. Pacientes. Como si supieran que no tenían prisa. Como si supieran que tarde o temprano la puerta volvería a abrirse. Margaret se aferró al picaporte. La policía fue llamada de inmediato. Llegaron en 6 minutos. Pero cuando los agentes entraron a la casa no encontraron a Harold, ni a los cuerpos afuera, ni huellas, ni marcas, ni señales de entrada o salida. Solo una casa, una mujer temblando, una taza rota en el suelo, y una nota escrita a mano sobre la mesa que nadie reconoció como propia. No es un regreso, es un aviso. Y así comenzó. No con un crimen, no con una desaparición, sino con un muerto que volvió caminando a casa, para anunciar que lo peor aún no había comenzado. El oficial Raymond Beck era un hombre práctico. Había servido en la policía del condado durante 18 años, la mayoría de ellos sin nada más serio que peleas de bar y robos menores. Elmsworth no era un lugar para misterios. Era un sitio tranquilo de gente mayor con calles que olían a leña por las tardes y bicicletas en los porches. Por eso, cuando le llamaron esa madrugada para atender una aparición de muertos en la casa Holloway, su primera reacción fue pensar que alguien había bebido de más. Pero al llegar no encontró a un borracho ni a un bromista. Encontró a Margaret, pálida, temblorosa, inconsolable. Y encontró la silla vacía donde según ella había estado sentado su esposo muerto. «Oficial», dijo ella con la voz entrecortada. Él estaba aquí. Estaba aquí conmigo. Y no fue una alucinación. Raymond quiso responder algo racional. Algo que la tranquilizara. Pero mientras recorría la sala, notó algo que no encajaba. Había barro. Barro fresco. En las baldosas. En forma de huellas. Huellas que comenzaban en la puerta y terminaban en la silla. Y entonces vio la nota. No es un regreso, es un aviso. El papel estaba seco, pero las esquinas estaban manchadas con tierra. No parecía haber sido escrito por Margaret, ni por nadie que conociera. La caligrafía era temblorosa y regular, como si hubiera sido hecha por alguien que no sabía escribir, o que no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Raymond tragó saliva, y fue en ese momento que sonó su radio. «Beck, tenemos otra llamada. Es de la familia Moorcroft. La hija desaparecida ha regresado». El oficial palideció. La hija Moorcroft había desaparecido en 2004. A la mañana siguiente, el pueblo ya no hablaba de otra cosa. Algunos intentaban racionalizarlo. Otros ya hablaban de resurrecciones, de señales del fin del mundo.
Los más escépticos hablaban de dobles de conspiraciones. Pero nadie podía negar lo que estaban viendo con sus propios ojos. En menos de 48 horas, 9 personas que habían sido declaradas muertas habían reaparecido, todas iguales, todas con la misma expresión vacía, todas cubiertas de tierra seca, y ninguna de ellas podía explicar qué les había ocurrido. La televisión nacional llegó. Los helicópteros comenzaron a sobrevolar el cementerio del pueblo, y el alcalde convocó una reunión de emergencia en el ayuntamiento. Pero nadie sabía qué hacer. Ni siquiera la doctora Eleanor Price, la forense del condado, una mujer escéptica y meticulosa, podía explicarlo. Ella misma había practicado 3 de las autopsias de los reaparecidos. Tenía las fotos, los informes, las muestras de ADN, y sin embargo, ahí estaban, caminando, respirando, pero distintos. Lo que más la perturbaba no era que estuvieran vivos, era que no mostraban signos vitales normales, ni presión arterial, ni latidos, ni reflejos, pero caminaban, y hablaban, y regresaban, a casa. Eleanor, después de examinar a 2 de los casos, escribió en su informe algo que más tarde sería filtrado a la prensa. No son técnicamente vivos, pero tampoco están muertos. Son algo que no tenemos palabras para nombrar. Mientras tanto, Margaret se había encerrado en casa. Había desconectado el teléfono. Había cubierto los espejos como si temiera que algo pudiera salir desde el otro lado. Y tenía razón en temer, porque la segunda noche Harold volvió. No llamó a la puerta. No dijo una palabra. Simplemente apareció sentado otra vez en la silla de siempre, como si nunca se hubiera ido. Tenía los mismos ojos vacíos, la misma tierra en las uñas, y una pequeña herida en la frente que no estaba allí la noche anterior. Margaret no gritó esta vez. Se acercó, se arrodilló a su lado, y le preguntó algo que llevaba años queriendo saber. ¿Dónde estuviste? Harold parpadeó lentamente, abrió la boca, y entonces ocurrió algo imposible. De su garganta no salió una voz. Salió otra voz. Una voz de mujer, joven, asustada. Una voz que no era suya. Me tienen aquí, no puedo salir. Está oscuro. Hay muchos. ¡Ayúdenme! Margaret se quedó helada. Retrocedió. Pero Harold, o lo que fuera que había dentro de él, ya no parecía consciente. Volvía a mirar al vacío. Volvía a estar inerte. Ella corrió al teléfono, lo reconectó. Llamó al oficial Beck. No es solo Harold, le dijo. Hay alguien más, dentro de él, y está pidiendo ayuda. Esa misma noche el oficial Beck y la doctora Eleanor acudieron a la casa. Intentaron hablar con Harold, le hicieron preguntas, lo grabaron, pero él no reaccionaba. Hasta que la doctora por impulso encendió un metrónomo en su teléfono. Un simple tic-tac constante. Y algo en Harold cambió. Sus ojos se movieron. Su espalda se irguió. Y por primera vez lloró. Lágrimas negras, densas, como tierra líquida. Eleanor se acercó, le preguntó su nombre. Y la voz que respondió no fue la de Harold. Fue la misma voz femenina, pero esta vez más clara. Mi nombre es Lydia. Me enterraron en el bosque en 1982. Silencio. Raymond y Eleanor se miraron sin decir palabra. Lydia Moorcroft había sido reportada como desaparecida en julio de 1982, cuando tenía 17 años. Nunca se encontró su cuerpo. El caso fue archivado. Nadie supo nunca qué pasó, hasta ahora. Pero, ¿por qué estaba hablando a través de Harold? Eleanor, atónita, tomó un estetoscopio. Se acercó al pecho del hombre, y lo que oyó no era un latido. Era un sollozo. Como si hubiera alguien más, atrapado en su interior. Esa noche, decidieron trasladarlo al hospital del condado para mantenerlo bajo observación. Margaret, rota pero firme, les permitió hacerlo. Pero antes de que se lo llevaran, Harold se volvió hacia ella. Por primera vez movió los labios con lentitud. Y dijo su nombre. Margaret. Y luego susurró. No están regresando, están escapando. El rumor se extendió como fuego, los resucitados no eran simples muertos que volvían.
Eran contenedores, vehículos, marionetas, y dentro de ellos había algo más. Algo que no quería estar allí, y algo que no venía solo. Porque esa madrugada en las afueras de Elmsworth, un perro callejero fue encontrado muerto con las patas hacia arriba y con la boca abierta como si hubiera ladrado hasta el último aliento. En su pecho garabateado con tierra húmeda había un mensaje escrito con dedos humanos. No somos los únicos que caminan. Y al día siguiente, Harold desapareció del hospital, sin dejar una sola puerta abierta, ni cámaras activadas, ni huellas que lo explicaran. Solo una cosa quedó sobre la cama. Un pequeño trozo de papel, con la misma caligrafía temblorosa, y una nueva advertencia. No le temen a la muerte. Le temen a lo que hay después. El hospital del condado fue sellado antes del amanecer, no por una orden judicial, no por la policía. Lo sellaron los propios trabajadores, enfermeros, celadores, incluso médicos. Uno tras otro comenzaron a abandonar sus puestos con excusas vagas, rostros desencajados y manos temblorosas. Algo se había quebrado durante la noche. Y no fue solo por la desaparición de Harold Holloway. Fue por lo que dejaron atrás. En la habitación 306, donde Harold estuvo bajo observación, la cama estaba intacta, las sábanas aún tibias. No había rastros de lucha ni señales de salida. Pero sobre la pared pintado con lo que parecía barro, aunque nadie pudo identificar su composición exacta, apareció un círculo, un símbolo, imperfecto, incompleto, como un ojo que no mira hacia afuera, sino hacia adentro, y bajo él una frase, escrita una y otra vez, en distintas alturas, con distintas letras. Lydia sigue atrapada. La doctora Eleanor Price fue la única que no huyó. Apenas amaneció, se encerró en su oficina y empezó a revisar todos los expedientes de personas desaparecidas, cuyas muertes nunca fueron confirmadas con restos. Descubrió algo escalofriante. Al menos 5 de los resucitados recientes coincidían con personas desaparecidas cuyos cuerpos nunca fueron hallados, pero cuyos certificados de defunción fueron expedidos por presión familiar, judicial o mediática. Y en cada uno de esos casos, el regresado no hablaba. Hasta que hablaba por otro. No por sí mismo, por alguien más. Era como si los cuerpos que volvían no llevaran consigo a los muertos que alguna vez fueron, sino a los que jamás fueron encontrados. Como si ese barro seco, esas lágrimas negras fueran el residuo de una prisión subterránea. Una prisión sin barrotes, sin muros, solo oscuridad y espera. El oficial Raymond Beck regresó al cementerio de Elmsworth con una pala en la mano y una idea peligrosa en la cabeza. No había informado a nadie, ni solicitado una orden. Solo necesitaba respuestas. Eligió la tumba de Dennis M. Calloway, desaparecido en 1992, dado por muerto en 1994. Uno de los cuerpos retornados había sido identificado por su esposa como Dennis, pero los documentos oficiales aseguraban que estaba enterrado en la parcela 19B. Raymond cavó durante 1 hora. Y cuando finalmente abrió el ataúd, estaba vacío. No deteriorado, no reducido a huesos. Vacío. La tapa interior estaba limpia, sin humedad, sin signos de descomposición, como si nadie hubiera estado ahí dentro, como si el ataúd se hubiera cerrado. Solo. Raymond se quedó en silencio, sudando. El viento agitó los árboles alrededor y un pájaro negro graznó desde lo alto de una lápida. En ese momento su teléfono vibró. Un mensaje, sin número, solo una palabra. Corre. Y entonces lo escuchó. No un ruido, no un grito, una respiración. Detrás de él, pesada, irregular, demasiado cerca, Raymond se giró de golpe. Y por un instante fugaz, vio una figura. Una silueta alta, con la piel desgarrada, y con algo en los ojos que no era ira. Era desesperación. Pero no lo atacó, no habló. Solo levantó un dedo, y lo llevó a sus propios labios. Shh. Y desapareció entre las lápidas. Raymond cayó de rodillas, y por primera vez en sus años como agente, lloró. Aquella noche, Margaret no durmió. Había cerrado cada puerta con doble llave. Había cubierto las ventanas,
Había apagado todas las luces menos una, la del reloj de péndulo que Harold siempre usaba como excusa para no hablar. Y sin embargo, él volvió. No entró por la puerta, no la llamó, simplemente estaba allí, sentado en la silla, como si nunca se hubiera ido. Margaret no lloró esta vez. Se sentó frente a él sosteniendo entre sus manos una fotografía vieja. Era una imagen borrosa de Lydia Moorcroft, tomada en una feria escolar. Tenía el cabello largo, ojos oscuros, y una sonrisa tímida. Margaret la había conseguido esa misma mañana rebuscando entre archivos viejos que su esposo en vida nunca quiso tirar. Se la mostró a Harold. ¿Es ella? Él parpadeó lentamente. Una lágrima negra resbaló por su mejilla. Lydia no está sola. Margaret sostuvo la foto con más fuerza. ¿Dónde está? Silencio. ¿Quién más está contigo, Harold? Silencio. Hasta que Harold susurró. Los que no fueron llorados. En otro punto del pueblo, la doctora Eleanor Price había establecido un espacio de observación en una casa abandonada del centro. Uno de los regresados más recientes, una mujer llamada Myra Collins, desaparecida en 1977 y declarada muerta en 1979, había sido llevado allí por su nieto que creía firmemente que no era su abuela sino algo más. Myra no hablaba, no dormía, no parpadeaba, pero cada medianoche caminaba. Exactamente 6 pasos en línea recta. Se detenía. Y comenzaba de nuevo, 1, 2, 20 veces. Y cada vez que giraba sus labios decían lo mismo en voz baja. Aún hay niños ahí abajo. Eleanor grabó los movimientos, estudió los pasos, comparó los sonidos con antiguos archivos policiales, y entonces lo descubrió. Los 6 pasos formaban un compás, un patrón, un mensaje en código Morse. Ella no era especialista, pero reconoció la repetición. Acudió al profesor Jacob Heller, lingüista retirado de la Universidad de Norwich. Después de 5 horas de decodificación lo confirmaron. El mensaje decía, yo no soy ella, yo soy otra. Y no puedo salir, pero otros ya vienen. Los días siguientes fueron caóticos. Las autoridades estatales llegaron. Elmsworth fue acordonado. Nadie podía entrar ni salir. Los retornados fueron puestos bajo observación médica, pero no pudieron ser retenidos. Algunos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Otros, simplemente, se apagaban, caían al suelo. Y cuando los abrían no había órganos, solo tierra. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Una niña, 8 años, pelo oscuro, vestido azul, apareció caminando sola por la carretera que rodea el bosque. Tenía los pies descalzos y las manos cubiertas de arañazos. Fue llevada al hospital. Dijo llamarse Ellie. Cuando buscaron en los registros no había ninguna Ellie desaparecida. Pero entonces la niña pidió una hoja de papel y dibujó una tumba. Y dentro de ella, a sí misma. Después dijo algo que dejó a todos en silencio. No fui la primera, y no seré la última. Él tiene muchos lugares vacíos todavía. ¿Quién le preguntó? Una enfermera. La niña bajó la cabeza y susurró. El que excava desde dentro. Y al hacerlo su nariz comenzó a sangrar. Negro, espeso, como tierra húmeda recién removida. Margaret recibió otro mensaje esa noche. No en el teléfono, no por carta, sino grabado en el espejo del baño empañado por el vapor. Solo 5 palabras. Mañana llaman a tu puerta. Y bajo esa frase algo más. Algo tallado con una uña, una figura. El mismo símbolo. El ojo incompleto. El que no mira hacia afuera. El que mira hacia adentro. A las 6:17 de la mañana el timbre de la casa de Margaret Holloway sonó una sola vez. No hubo golpeteo. No hubo pasos. Solo el sonido nítido del timbre. Como una campana en medio de un funeral. Margaret ya estaba despierta. Había pasado la noche sentada en la cocina sin moverse esperando ese momento. Frente a ella sobre la mesa tenía un cuchillo de cocina, un rosario viejo, y la fotografía de Harold que ella misma había tomado en 1984, cuando aún eran jóvenes y no sabían nada de muerte ni de símbolos, ni de susurros desde tumbas abiertas. Se levantó despacio, sintió el crujido en las rodillas y caminó hacia la puerta. Cada paso le pesaba como si el aire se hubiera vuelto más espeso.
como si algo invisible la estuviera frenando. Pero siguió adelante. No iba a huir. Giró el picaporte, abrió, y allí estaba. No era Harold, era una niña, o algo que parecía una niña. Vestido blanco, manos cruzadas, pies descalzos, pelo lacio cubriéndole medio rostro. Pero no tenía ojos, no vacíos, no cerrados. No tenía ojos, solo piel lisa donde debían estar. Margaret no gritó, solo la miró. Y la niña habló con una voz que no correspondía a su cuerpo. Te buscó, durante años, no supiste oírlo. Margaret dio un paso atrás. La niña no se movió. ¿Quién?, preguntó ella con voz temblorosa. La niña ladeó la cabeza. El que excava, el que camina bajo nosotros, el que recuerda todo lo que fue olvidado. Y entonces estiró su mano. En su palma tenía una cosa pequeña oscura de forma redonda. Un ojo de vidrio, negro, brillante, que parecía moverse dentro de sí mismo. Margaret no lo tomó, pero la niña tampoco insistió. Solo dejó el ojo sobre el felpudo. Y se alejó caminando de espaldas, paso a paso, sin girar, hasta desaparecer en la niebla del amanecer. Mientras tanto, en el hospital, la doctora Eleanor Price despertó sobresaltada. No había dormido más de 20 minutos recostada sobre una camilla en el sótano. A su lado, el grabador con las cintas de los retornados seguía reproduciendo una frase en bucle. No soy yo, no soy yo, no soy... Lo apagó con brusquedad. Salió al pasillo y se encontró con Jacob Heller, el lingüista retirado. Tenía el rostro desencajado. Sostenía una carpeta con manos temblorosas. Lo descifré, dijo sin saludar. El símbolo. Eleanor frunció el ceño. ¿Cuál? El ojo. El incompleto. Lo he visto antes. En una antigua capilla abandonada al norte de Elmsworth, usado por una secta que desapareció en los años 30. Ellos decían que la muerte no era un fin, sino una desviación. Que algunos eran elegidos para permanecer debajo cuidando algo. ¿Cuidando qué?, susurró ella. Jacob tragó saliva. Una puerta. A 6 kilómetros del pueblo, en medio del bosque, existe una mina de carbón abandonada, cerrada desde 1952 después de un derrumbe que mató a 23 trabajadores y sepultó un túnel entero. Nunca se recuperaron los cuerpos. Esa mina fue registrada por el equipo forense hace años sin resultados. Pero esa mañana, por iniciativa propia, el oficial Beck decidió volver. Llevaba linterna, un machete y un micrófono de ambiente. Los primeros 100 metros fueron silenciosos. Solo humedad, escombros, óxido. Pero al avanzar, el aire comenzó a cambiar. Estaba demasiado quieto, sin ecos, sin viento. Solo la respiración del propio Beck y... otra cosa. Un murmullo, lejano, rítmico. Como voces rezando, pero sin palabras comprensibles. Raymond encendió el micrófono. Grabó. Y entonces vio algo al final del túnel, un resplandor tenue. Verdoso. Intermitente. Caminó hacia allí lento, con el corazón latiendo con fuerza. Y cuando dobló la última curva, lo vio. Una galería abierta iluminada por una fuente de luz que no tenía origen visible. Y dentro de ella, cuerpos, no tirados, no apilados, de pie, inmóviles, como si esperaran algo, cubiertos de tierra, con los ojos cerrados. Había docenas, y al fondo, tallado en la piedra, el símbolo, el ojo, incompleto. Acompañado de una frase en un idioma que Raymond no conocía pero que su mente entendió igual. El umbral no se abre desde afuera, se suplica desde adentro. Y en ese momento todos los ojos se abrieron a la vez. Raymond cayó al suelo. Gritó. Corrió como nunca había corrido. Tropezó. Rasgó su ropa. Perdió la linterna. Y mientras huía escuchó pasos detrás, pero no de uno, ni de dos, de decenas. No corriendo. No persiguiendo, solo caminando. Como si supieran que eventualmente lo alcanzarían. En el pueblo el caos comenzaba a crecer. Los teléfonos dejaban de funcionar durante minutos sin explicación. La electricidad fallaba en ráfagas. Los espejos se empañaban solos. Y algunos residentes afirmaban ver a sus seres queridos muertos, en reflejos que no coincidían con sus movimientos. Una mujer mayor llamó a la policía
diciendo que su nieto muerto en 2010 la miraba desde el espejo del baño cada vez que parpadeaba. Otra dijo que su esposo fallecido estaba acostado en su cama cada madrugada, pero solo cuando las luces estaban apagadas. Las autoridades comenzaron a perder el control, y el gobierno no intervino, como si alguien allá arriba supiera, como si ya lo hubieran visto antes, y hubieran decidido no hacer nada. Margaret decidió quemar el ojo de vidrio que la niña había dejado. Lo puso en la chimenea. Encendió el fuego y esperó, pero no se quemó, no cambió, no reaccionó, solo se abrió, como una flor. Y desde su centro surgió un segundo párpado. Y después, un parpadeo. No era una piedra, era un ojo real. Y entonces vio a través de él. Por un instante breve e imposible, su mente fue arrastrada hacia otro lugar. Oscuridad. Muros de barro, manos rascando la tierra, niños llorando en rincones, gente hablando sola, y un ser, sin rostro, sentado sobre una pila de ataúdes. Él, el que excava desde dentro, el que mueve los muertos como piezas, el que camina por los túneles de la memoria. Margaret cayó al suelo con un grito ahogado, y desde la chimenea, una voz salió. No un sonido, una voz. Ya saben que los vemos, y por eso vendrán. Esa noche, la doctora Eleanor convocó una reunión secreta en la biblioteca del pueblo. Solo asistieron 8 personas, los que habían estado más cerca de los retornados, los que habían escuchado las voces, visto los ojos, sentido el aire denso que precedía cada aparición. Margaret estaba allí, Jacob Heller, el nieto de Myra Collins, un periodista local, un par de vecinos, y Raymond Beck, que llegó cubierto de barro y con los ojos perdidos. No son muertos, dijo Raymond al comenzar. No son espíritus, no son zombies. Son algo anterior. Algo que ha estado aquí desde antes de nosotros, que duerme bajo la tierra y usa nuestros muertos para comunicarse. ¿Por qué ahora?, preguntó alguien. Raymond bajó la cabeza. Porque están perdiendo el control allá abajo. Porque el umbral se está abriendo. Y todos guardaron silencio, porque todos lo sabían ya, aunque nadie se atreviera a decirlo. El pueblo no estaba siendo invadido, estaba siendo avisado. Y la pregunta ya no era qué venía, sino cuándo iba a salir. La lluvia comenzó a caer en Elmsworth como si el cielo ya no pudiera sostener más el peso de lo que estaba ocurriendo. Pero no era una lluvia común, era espesa, densa, casi aceitosa, y olía a tierra. No a tierra mojada, no al olor fresco después de una tormenta. Era el olor de un pozo recién abierto, el olor del interior de un ataúd, el olor de lo que no debería salir. Margaret estaba sentada en su sillón con el rostro pegado al cristal de la ventana, mirando las gotas resbalar. Cada una parecía temblar antes de tocar el suelo, como si dudara si debía existir. A su lado el reloj de péndulo se había detenido a las 3:33. Desde la aparición de la niña sin ojos, la casa entera se había vuelto un cuerpo vivo. Crujía sola, los grifos goteaban sangre oscura en lugar de agua durante unos segundos al día, y los retratos colgados en la pared comenzaban a girarse hacia la pared, como si no quisieran ver lo que venía. Y esa tarde, por primera vez en semanas, Margaret decidió salir. Cruzó la calle. Pasó frente a la vieja ferretería abandonada. Caminó hasta el cementerio y se detuvo frente a la tumba de Harold. Ya no quedaba lápida. La tierra estaba removida, pero no en forma de cráter. Estaba hundida, como si alguien desde dentro hubiera cavado hacia abajo, no para salir, sino para esconderse más profundo. Margaret se arrodilló sobre el barro y cerró los ojos. No dijo una oración, no pidió nada, solo murmuró: «Te vi, y no eras tú». Y entonces el suelo tembló, ligeramente, pero suficiente. Abrió los ojos. Y frente a ella, no en la tierra sino en la lápida de al lado, apareció una palabra, grabada como si alguien la hubiera tallado con una uña: «Ayúdalos». En la biblioteca la doctora Eleanor había reunido todo lo que sabía. Mapas del subsuelo, reportes de desaparecidos, antiguos símbolos de sectas, grabaciones de las voces que hablaban a través de los retornados,
Y en medio de todos esos papeles una fotografía, vieja, sepia, tomada en 1933. Mostraba a un grupo de hombres frente a la mina del bosque. Pero lo que llamó la atención no fue la gente. Fue lo que estaba al fondo. Muy al fondo. En la esquina inferior derecha apenas visible. Una silueta. De pie, alargada, sin rostro y sin sombra. Eleanor amplió la imagen y lo vio más claro. Donde deberían estar los pies, había raíces. Raíces que se hundían en el suelo. ¿Qué es esto?, murmuró. Jacob Heller, sentado a su lado, tembló al ver la imagen. Es un guardián. Uno de los que no murieron. Uno de los que fueron sembrados. A las 19:06, 5 niños desaparecieron del pueblo. Todos entre 7 y 9 años. Todos hijos de familias que vivían cerca del antiguo arroyo. Todos reportados con los mismos últimos síntomas. Decían que alguien les hablaba desde el suelo. Uno de ellos, Robbie, fue encontrado horas más tarde caminando solo por la carretera con las uñas rotas y los labios partidos. Cuando lo llevaron al hospital no dijo una palabra, pero tomó un lápiz y dibujó un árbol seco, sin hojas, con raíces enormes, y colgando de esas raíces, ojos, cientos de ojos, como frutas podridas. Esa noche Margaret volvió a soñar con Harold. Pero ya no estaba cubierto de tierra, ni miraba al vacío, ni lloraba lágrimas negras. Estaba sentado sobre una silla de madera con la camisa arrugada, las manos en el regazo, y una expresión serena. Estaba lúcido. ¿Eres tú?, preguntó ella. Él asintió, por poco tiempo. ¿Dónde estás? Harold bajó la mirada. Donde los que no fueron recordados. Donde los que murieron solos. Donde los que murieron esperando. ¿Esperando qué? Que alguien escuche. Margaret se acercó. Lo tocó. Y por primera vez sintió calor. ¿Qué quieren? Harold levantó la cabeza. Sus ojos estaban limpios. No quieren venganza. No quieren castigo. Solo quieren ser vistos. En el centro del pueblo, a la misma hora, una grieta se abrió en medio del asfalto. No por un terremoto. No por la lluvia, desde adentro, como si algo hubiera golpeado hacia arriba. Los primeros en llegar fueron 3 adolescentes que volvían en bicicleta. Uno de ellos cayó dentro de la grieta. Los otros 2 corrieron a pedir ayuda. Pero cuando regresaron con los bomberos, la grieta ya no estaba. Solo el casco del chico, partido, y un dibujo hecho con tiza blanca sobre la acera que nadie había hecho. Era el símbolo, el ojo. El que no mira hacia afuera, el que solo ve hacia adentro. Raymond Beck despertó a las 3 de la madrugada con una palabra tatuada en el antebrazo. Puerta. Nadie se la había escrito. No había sangre, solo tinta negra, como hecha de carbón. Intentó lavarla, no se borró, y al mirarse en el espejo se dio cuenta de algo peor. Sus pupilas ya no estaban completamente negras. Eran grises, y parecían hundirse hacia adentro. Como si ya no fueran ojos, sino túneles. La doctora Eleanor decidió hablar con uno de los retornados más recientes, una mujer de mediana edad que había aparecido frente a la estación de tren, con un vestido amarillo y los pies cubiertos de barro seco. Decía llamarse Clara. No respondía a su nombre completo, no recordaba su edad, pero sí recordaba un número. 114, susurraba una y otra vez. 114. 114. Eleanor la observó. ¿Y qué significa? Clara miró al techo y por primera vez habló con claridad. 114 puertas. Todas bajo tierra. 114 personas. Todas fueron sembradas. Sembradas. Clara asintió lentamente. No las enterraron, las plantaron. Eleanor sintió que el estómago se le contraía. ¿Por qué? Y Clara, con lágrimas negras deslizándose por sus mejillas, respondió. Porque el mundo arriba olvidó el precio. Y ahora el mundo abajo viene a cobrarlo. A las 5:05 de la mañana todos los relojes del pueblo se detuvieron al mismo tiempo. Y un mensaje fue proyectado sin explicación en todos los televisores encendidos, radios, computadoras. Incluso en pantallas apagadas. Solo una frase, una voz sin género, sin origen, sin emoción. El que excava desde dentro no ha venido por venganza. Ha venido por compañía.
Y entonces comenzó a llover tierra, desde el cielo. Lenta, silenciosa, oscura, como si el cielo también se estuviera descomponiendo. Y por cada puñado que caía una nueva figura emergía en algún rincón del pueblo. No corrían, no gritaban, solo caminaban. Y entre ellos, Harold volvió. Pero no iba solo. A su lado caminaban otros 113, los sembrados, los olvidados, los que por fin habían encontrado la salida. Al amanecer, Elmsworth ya no era un pueblo, era un umbral, un pasillo, una línea quebrada entre el mundo de los vivos y algo que nunca fue del todo muerto. Los cuerpos caminaban sin rumbo, pero con propósito. No hablaban, no miraban a nadie directamente, solo se desplazaban por las calles como sombras con memoria. Y donde pisaban la tierra se humedecía, aunque no hubiera lluvia. Los pájaros habían desaparecido. Las hojas no se movían. El aire pesaba como el de una habitación sin oxígeno. Margaret desde la ventana de su habitación los observaba con el rostro inmóvil. Harold iba entre ellos, pero ya no era el primero. Ahora era solo uno más, uno entre 114. Cada uno con su propia historia sin final. Cada uno con alguien que jamás supo la verdad. Y entonces ocurrió. A las 7 Celedon en punto todos se detuvieron. Exactamente al mismo tiempo. En medio de la calle, sobre el césped, dentro de las casas, afuera de las tiendas cerradas. Se quedaron de pie como estatuas hechas de piel seca y barro endurecido. Y entonces, al unísono, comenzaron a mirar hacia abajo. Todos. Como si algo debajo del suelo les hablara. Como si una cuerda invisible los tensara desde el subsuelo. Margaret sintió el escalofrío subiéndole por la columna como un susurro pegajoso. Y fue entonces cuando escuchó la primera voz. Pero no venía del exterior. Venía de las paredes. Un murmullo. Un lamento. Una palabra repetida una y otra vez, susurrada por grietas, por madera hinchada por las cañerías. Recuerda. 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 La doctora Eleanor estaba en el archivo del hospital, escaneando informes médicos antiguos, en busca de patrones. Y los encontró. 114 desapariciones. 114 certificados de defunción sin cuerpo. 114 familias que aceptaron una muerte sin cadáver. Y algo más. Todos los nombres estaban relacionados. Por el médico forense original, un hombre llamado Thomas Greaves, que ejerció entre 1911 y 1949. Un nombre que nadie había mencionado. Un nombre que no constaba en los registros nacionales, pero estaba allí, firmando con la misma caligrafía, siempre que no había cuerpo. Lo más perturbador no fue eso. Fue que Eleanor encontró una fotografía vieja en blanco y negro, de una reunión médica en 1942. Y entre los doctores sentado al extremo derecho estaba Thomas Greaves, y a su lado, un hombre joven, con traje azul marino, y una corbata verde oliva, Harold Holloway. Mientras tanto, Raymond Beck se encontraba dentro de la mina. Había regresado solo sin decirle a nadie. Había seguido un impulso irracional, una necesidad interna que no podía explicar. Algo dentro de él le decía que no podía evitarlo, que no se trataba de valentía, se trataba de deuda. Los túneles estaban más secos que antes. El barro no se pegaba a las botas. Era como caminar sobre carne muerta. Raymond encendió su linterna y avanzó por el pasillo hasta llegar al gran salón. Pero ya no estaba vacío. Los 114 estaban allí, formando un círculo, rodeando una figura en el centro. La figura no tenía rostro, solo un hueco. Y dentro del hueco, un ojo abierto, negro, sin párpado. Raymond no podía moverse. Sus pies estaban clavados, sus ojos lloraban. Pero él no entendía por qué. Y entonces la figura habló, no con sonido, con pensamiento, directo a su mente, a su culpa. No fuiste tú quien los olvidó, pero fuiste tú quien los enterró. Y Raymond recordó. Recordó cada cuerpo no identificado que había ayudado a bajar a la fosa común. Cada informe que firmó sin preguntar. Cada caso que archivó por presión. Y entonces cayó de rodillas y lloró. No lágrimas, sangre, espesa, oscura. Margaret, de pie frente al espejo del baño, se tocó el pecho.
Algo palpitaba dentro de ella. No su corazón, algo más profundo, más antiguo. Recordó su infancia. Recordó una tarde de lluvia en la que su hermano menor desapareció entre los árboles detrás de su casa. Nunca volvieron a verlo. Le dijeron que se había ahogado, que su cuerpecito fue arrastrado por el arroyo, pero nunca encontraron el cuerpo. Y el forense que firmó la declaración de defunción fue Thomas Greaves. Se miró al espejo, y por primera vez no se reconoció, no completamente. Había algo en sus ojos, un reflejo, como una silueta detrás de ella. Pero desde dentro del espejo, giró bruscamente. No había nadie. Pero al volver al espejo, una frase había sido escrita en el vapor. Tú también lo viste. Y no lo dijiste. En la biblioteca Jacob Heller, organizaba recortes viejos buscando registros sobre sectas anteriores a 1900. Lo que encontró no estaba en libros. Estaba en el reverso de una fotografía donada al archivo. Una nota manuscrita. El que excava no puede ser detenido. Solo puede ser escuchado. Y cuando hable más, vale que recuerdes su nombre. No decía cuál era. Pero esa misma noche, a las 23:13, todas las radios del pueblo se encendieron solas. Y de cada una de ellas, salió una voz infantil entrecortada como de alguien aprendiendo a hablar. Mi nombre es... Y luego estática. Y luego un chillido. No humano. No animado. Algo que se clava en los tímpanos. Y hace que el cuerpo tiemble. 17 personas sufrieron desmayos al mismo tiempo. Otras 2 murieron de infarto. Ninguno de los aparatos quedó encendido. Pero todos mostraban una misma frecuencia en sus pantallas. 11:140, una hora que no existe. Margaret abrió el armario de Harold. Dentro encontró lo que nunca se atrevió a mirar desde su regreso. Una caja, de madera, sellada con cuerda, y con una sola palabra grabada a fuego. ¿Recuerda? La abrió con manos temblorosas, y dentro encontró decenas de cartas. Todas escritas por Harold. Ninguna enviada. Todas dirigidas a personas que habían desaparecido del pueblo entre 1920 y 1945. Querida Lydia. Perdón, querido Edward. Te dije que volvería a buscarte. No lo hice. Me encerré en mi trabajo. No soporté lo que vi. Querida Marion. Sé que fue mi firma la que selló tu destino. No puedo deshacerlo, pero puedo esperar contigo cuando llegue la hora. Margaret comprendió. Harold no solo había sido víctima, había sido testigo, cómplice, tal vez incluso guardián. A las 13:00 en punto el reloj de la plaza sonó, pero no una campanada. 114 golpes, uno por cada sembrado, uno por cada deuda. Y entonces, como si el suelo se rindiera, el centro del pueblo se abrió. No como una grieta, no como un pozo, sino como una boca. Y de su interior no salió fuego, no humo. Salió una canción, una melodía antigua, de cuna, cantada por cientos de voces a la vez. Y bajo esa canción, los cuerpos comenzaron a moverse, uno por uno. No hacia la gente, no hacia las casas, sino hacia el agujero, hacia la boca, hacia su origen. Y uno a uno comenzaron a entrar, voluntarios, serenos, como quien regresa a casa. Y al final de todos, Harold se detuvo frente a Margaret. La miró. Y por fin habló con su voz. Gracias por recordarme. Y luego bajó. Y se fue. Con los otros. Con los que solo pedían eso. Ser recordados. Cuando la boca se cerró, el suelo volvió a ser tierra. Y en el centro de la plaza apareció una única cosa. Un cartel de madera. Viejo, inclinado, con una sola frase escrita en barro seco. No excaves si no piensas escuchar. Al día siguiente Elmsworth despertó en silencio. No el tipo de silencio apacible que precede al canto de los pájaros o al murmullo del viento entre los árboles. No. Era un silencio absoluto, un vacío sonoro. Como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Los 114 habían desaparecido. La tierra en el centro del pueblo estaba lisa, como si nadie hubiese caminado sobre ella. El agujero ya no estaba, tampoco el cartel. Solo quedaba una ligera hendidura circular en la plaza, como si el suelo hubiese exhalado una última vez
Antes de cerrar los labios para siempre, Margaret salió temprano como cada mañana. Caminó hasta el porche con la tetera aún humeando en la cocina, y se detuvo frente a la puerta. Allí donde días antes Harold había vuelto ahora, no había nadie. Ni sombra, ni rastro, solo una caja, pequeña, de metal antiguo, sin candado. La levantó con cuidado. No pesaba mucho. Dentro encontró un reloj de bolsillo. Uno que ella recordaba bien, había sido de su suegro luego de Harold, y un día simplemente desapareció. Ahora estaba allí. El vidrio estaba agrietado, pero aún funcionaba. Las agujas marcaban la hora exacta 3:33, y adherido a la tapa interior un trozo de papel doblado. Lo desdobló lentamente, sintiendo que el corazón se le detenía con cada pliegue. La letra era la de Harold, Margaret. No sabíamos qué hacíamos. Éramos jóvenes y nos dijeron que así protegíamos al pueblo. Que sellar la puerta era mejor que enfrentarnos a lo que había detrás. Pero sellar no fue olvidar. Fue condenar. Gracias por esperarme. Gracias por escuchar. Gracias por recordarme. No todos tienen a alguien que lo haga. Yo sí. Siempre tuyo, Harold. El oficial Raymond Beck presentó su dimisión esa misma mañana. No dio explicaciones, no escribió informes. Simplemente dejó su placa sobre la mesa del despacho y se marchó caminando hacia el bosque. Se detuvo en la entrada de la antigua mina. Ya no había puertas oxidadas, no quedaba maquinaria. Solo un hueco oscuro tan negro que parecía tragar la luz del día. Raymond se sentó frente a la entrada. No habló, no lloró, solo se quedó allí. Y al anochecer escribió en su libreta una única frase. No es un castigo, es un eco. La doctora Eleanor Price pidió traslado. La ciencia no le ofrecía respuestas. Y no porque no las hubiera, sino porque no quería oírlas. Días después, entregó una caja con todos los documentos relacionados con el caso a la biblioteca del pueblo. Nadie los pidió. Nadie los clasificó. Pero el último archivo tenía una portada diferente. No decía caso Holloway, ni los retornados, ni fenómeno Elmsworth. Solo una palabra. Semillas. Y en la primera hoja escrita a mano, un cadáver puede volver. Pero no por lo que era, sino por lo que aún sostiene. Las noticias dejaron de hablar del asunto una semana después. Ningún periodista se quedó. Los equipos de grabación fueron retirados. Las autoridades concluyeron que se trató de un caso colectivo de psicosis inducida, agravado por el aislamiento rural y el pánico social. El informe oficial fue breve, impersonal y falso. Y aún así, la gente creyó, porque era más fácil pensar que todo había sido una alucinación masiva, que aceptar la posibilidad de que los muertos no solo vuelven, sino que tienen algo que decir. Margaret volvió a su rutina. Tetera a las 6. Puerta a las 6:15. Mirada al horizonte. Nadie volvió a aparecer en su puerta. Pero a veces, al doblar la esquina del jardín, encontraba cosas. Pequeñas. Personales. Una peineta que no era suya. Un guante de niño. Una hoja con un nombre escrito a lápiz. No sabía de dónde venían. Ni por qué. Pero las guardaba en una caja. Una caja que enterró bajo el rosal más viejo del patio. Y sobre la tierra húmeda puso una piedra. En la piedra escribió a mano una frase, a los que no tuvieron quien los recuerde. Pasaron los meses. Elmsworth volvió a ser lo que era. En apariencia. El viento volvió, las hojas bailaron, los relojes funcionaron. Pero la tierra ya no era la misma. Porque a veces cuando alguien nuevo llegaba al pueblo en el primer amanecer se escuchaba algo. Muy tenue, apenas un eco, un paso, una respiración, un murmullo. Y si te quedabas muy quieto con los ojos cerrados y la oreja pegada al suelo, podías escuchar una canción, suave, rota, de cuna, cantada por voces que no descansan, que no suplican, que no gritan, solo esperan, porque saben que hay alguien escuchando. Y en eso se basa todo. En eso se ha basado siempre, en recordar, porque el olvido es lo que los encierra. Pero la memoria es la llave. Y a veces, la memoria camina, cruza una calle, sube un porche, toca el timbre, y se detiene frente a tu puerta.